Hola, hola, pues muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. Gracias por seguirnos en estas transmisiones de café con hackers. Hoy estamos muy contentos de recibir a Cintia César. Cintia es una especialista en temas que tienen que ver con violencia en línea, en temas de psicología. La conocí hace poco más de 10 años, cuando trabajaba en un proyecto relacionado con la violencia dentro de los entornos escolares, y hoy trabaja en un proyecto llamado Guiándote. Así es que, Cintia, bienvenida aquí a Café con Hackers. Gracias, es un placer volver a verte, Oscar. Es maravilloso volvernos a encontrar. Gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar el día de hoy de un par de temas. Uno tiene que ver con el amor en línea y el otro tiene que ver con la parte de el cyberbullying o de la violencia en línea. Vamos a empezar primero por el cyberbullying, y ya después tocaremos el tema del amor en línea, a ver si podré encontrar a mi media naranja por internet. Entonces, Cintia, empecemos por la palabra. Cyberbullying. ¿Qué es? ¿Qué deberíamos de entender por esa palabra? Bueno, sabemos que el bullying, vamos a dividir la palabra, ¿no? Por un lado, el bullying es este tema en donde recibimos un tipo de acoso o violencia que se da de una o dos o más personas hacia otra que se encuentra en una situación de indefensión. Y el bullying es de manera presencial y bueno, puede ser verbal, puede ser sexual, puede ser físico, etcétera. Pero el cyberbullying es todavía un poco más, digamos, específico, más complejo porque utiliza diferentes formas tecnológicas, que puede ser a través del teléfono, a través ahora pues, de todas las redes sociales, incluso puede utilizarse muchos dispositivos para molestar a la víctima y bueno, se cuelgan videos, se cuelgan memes, se cuelgan posts, comentarios a diferentes plataformas. El impacto de este tipo de violencia tiene una mayor relevancia porque en tiempo va a tener una duración mucho más larga y puede llegar a verse por muchísimas más personas, ¿no? O sea, si por ejemplo, se sube un video ridiculizando a la víctima a una plataforma como YouTube, puede alcanzar, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 reproducciones en un tiempo muy corto y la víctima va a llevar eh, pues un daño psicológico de esta violencia por un periodo de tiempo enorme, ¿no? O sea, tenemos videos que han sido emblemáticos, no sé, en su momento como Edgar se cae, que todos lo podemos recordar, que este niño se volvió famoso, que después a lo mejor hasta se volvió parte de comerciales, ok, ya pasó a ser famoso, pero que en su momento pues sí fue ridiculizado y que sí llevó como un problema, ¿no? Ok, pocos casos son como este niño. Hay muchos otros casos que pasan con situaciones muy complicadas, que sus imágenes de tipo, puede ser una cuestión de una broma seria o puede ser de carácter sexual o puede ser, por ejemplo, el robo de personalidad, ¿no? Crearse un perfil falso y entonces la víctima sufre consecuencias severas a partir de esta información que se está utilizando en su contra, ¿no? Además, Déjame sí, dime. interrumpir y pensar en tal vez como un papá, como una mamá o como alguien que está en la escuela viviendo estas diferentes situaciones. Ujú. ¿Y cómo podemos distinguir entre fue una broma y en qué momento se convierte en un problema? Déjame contarte una experiencia personal, Ajá. pero no sea muy grave y que la persona no nos vaya a escuchar. Pero me acuerdo que cuando estaba en secundaria había una herramienta que se utilizaba como mensajería instantánea que se llamaba ICQ.
Ah. ICQ. Y en ICQ, para quienes por primera vez escuchan esa palabra, hagan de cuenta que era como una especie de WhatsApp, pero que uno tenía que crear un usuario y una contraseña en el sistema y te daba un número y con ese número te buscabas y demás. Pero bueno, en ese famoso ICQ, yo tenía un amigo en la secundaria que fue el que me enseñó a utilizar ICQ, que creó su cuenta, empezó a crear una red de amigos y entre esa red de amigos él encontró una novia, ¿no? En línea. Esa novia pensábamos que vivía en otra parte del mundo, vamos a ponerle ahorita Finlandia. Ajá. Y me acuerdo que un día que fuimos a su casa a hacer un trabajo en equipo, él abrió la sesión y hubo ahí un compañero que empezó a escribirle a la chica y la verdad es que ya no me acuerdo qué se le dijo. El tema es que lo que parecía divertido hizo que la chica se enojara y le dejara de hablar a mi amigo, ¿no? Y en ese caso voy a decir, la verdad es que no dimensiono cuánto le pudo haber afectado en ese momento a mi amigo. Y cómo sé si era una broma o, por ejemplo, cuando alguien entra a tu red social porque le dejaste la sesión abierta y le pone ahí, tengo diarrea, ¿cómo sabemos si ese tengo diarrea es divertido, es una broma o si ya se pasó de una línea, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Ok, fíjate que se habla acerca de que se convierte en cyberbullying cuando la agresión es algo intencional por parte del agresor. Ajá, o sea, tiene la intención de hacer un daño. O sea, hay como una crueldad por parte de quien la ejerce. La segunda parte muy importante es la repetición en el tiempo. O sea, esto no es algo que se me ocurrió hacerte una broma pesada ahorita. Dije, Oscar dejó su sesión abierta, voy a fastidiarlo poniendo aquí un meme bien feo y es una broma, ¿no? No, esto tiene que ser repetitivo en el tiempo. O sea, ahorita te hago una, mañana te hago otra, luego te grabo, te subo, te ridiculizo. O sea, esto es repetitivo. La siguiente, hay un desequilibrio de poder. ¿Sabes? O sea, esto tiene mucho que ver con todos los tipos de bullying, sea verbal, sea físico, sea sexual, sea cyberbullying. Hay un desequilibrio donde una persona involucrada en la situación está en indefensión, ¿no? O sea, porque el bullying tiene mucho que ver con una violencia de poder. Entonces, una de las personas, la víctima, está en indefensión. Y ahí es donde vamos a tener esta situación muy clara. Quien está siendo atacado no puede defenderse con facilidad. Ya sea que las personas que lo están atacando realmente tienen un dominio mayor, por ejemplo, del uso de las redes, que ya se adueñaron, por ejemplo, de sus cuentas, que ya crearon perfiles falsos, que son varios agresores, ¿no? Todo esto nos va a dar como las pistas de que sí estamos hablando de cyberbullying. Ok. Oye, y en el caso de ya cuando vimos que sí es cyberbullying y te decía hace ratito que pues me tocó que con ustedes, pero la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, me acuerdo, presentó un estudio que tenía que ver con violencias, en tu caso que has trabajado con violencia en línea, y dije 10 años, ¿no? Puede ser que tenga un poquito más, puede ser que tenga un poquito menos, pero en estos 10 años, ¿te ha tocado ver que este tema cambie? O sea, ¿qué cambios has visto en estos 10 años? Bueno, yo creo que se ha vuelto cada vez más como fina la violencia, ¿no? Más específica y se han hecho como que los rangos de edad se han ampliado. O sea, tanto los niños más pequeños son más expertos en el uso de la tecnología, tanto para el bien como para el mal, como los chicos de universidad o hasta personas más grandes también le entran a esta forma de violencia, ¿no? En aquel entonces, cuando se realizó el estudio, y no solo el de la Secretaría, sino en aquel entonces estaba yo haciendo un proyecto de investigación para la universidad, que justamente era cyberbullying el que hacíamos, observábamos que los estudiantes de universidad también le entraban al ciberacoso.
Y eso sorprendía a los investigadores en aquel tiempo. Pero ahora ya no es algo que sea sorpresivo porque vemos las actividades de ciberacoso, entre ellas cosas como el trolling, como algo muy normal. Comentábamos hace un rato que actividades como el trolling, vemos memes incluso de, ay, yo me desestreso molestando a una señora en mis comentarios, ¿no? O sea, casi como si fuera un deporte, ¿no? Y esto no debería de ser saludable, sin embargo, mucha gente lo hace de manera muy cotidiana. Los niños desde muy pequeños ya empiezan a hacer esto, ajá, y a difundirlo, porque además, por ejemplo, yo sí lo que puedo ver es que la pandemia hizo que pues, nos tuviéramos que meter de lleno hasta quienes no usaban tanto las redes y los medios de tecnología que lo usaran más, ¿no? Incluso los niños de primaria que no estaban tan inmersos en el uso como tal de la computadora, tal vez sí del celular, pero que la computadora no la utilizaban tanto. Yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que se niegan rotundamente a utilizar la cámara abierta durante las clases en línea porque han sido atacados a través del chat de la escuela o a través del WhatsApp del grupo, después, por ejemplo, de clases de educación física. Ajá. Entonces, este tipo de cosas no se veían antes. ¿Por qué? Porque cada quien en una clase en vivo de educación física está en lo suyo, o sea, pero en Claro. la clase en línea puedo estarme burlando con más detenimiento de cómo están haciendo las cosas mis compañeros. Y además me siento altamente observado, ¿no? Entonces, tengo varios chicos y chicas que están en terapia actualmente precisamente por el acoso que han sufrido en las clases en línea. Ok, antes de entrar a la terapia, antes de ir a la terapia, me preguntaba o trataba de hacer como ese recorrido. Entonces, lo primero, tal vez cambiamos de observar y sorprendernos sobre las manifestaciones del bullying o de la violencia dentro de los medios de internet, ¿no? Que se manifestaban en el correo, en ICQ, dije, en las redes sociales, en Facebook, en High Five y demás redes, a convertirse o de alguna manera a verlo normalizado, ¿no? Se volvió normal saber que estas situaciones pasan, se vuelven, yo creo que también nos pasó, por ejemplo, con los famosos videos de las ladies y los lords, de pronto Sí. empezaron a ver tantos que ya se convirtió en normal y ya hoy le toman el video a alguien y dicen Lord no sé qué y como que uno más, ¿no? Es uno más del montón, ¿no? Sí. Lo normalizamos y luego Ajá. cambiaron, a lo mejor tuvimos nuevas tecnologías o tenemos nuevas tecnologías, ¿no? Otras que como que se estandarizaron, ¿no? No hablábamos de Instagram hace 12 años. Twitter pues estaba en sus inicios y creo que Twitter tampoco lo tocábamos para estos temas de violencia. Entonces se fueron expandiendo como que nuevas herramientas y a lo mejor, como dices, empieza a superar espacios, ¿no? Donde tal cual en la casa se empiezan a burlar de mí porque prendí la cámara y por la razón que sea, ¿no? Porque prendí la cámara y detrás de mí hay una planta, que de hecho se puede ver acá, y la planta está chueca, ¿no? Y entonces ahí empieza el molestar porque la planta está chueca. Y entonces nos dices que hay niñas, niños, pacientes que están contigo por terapia. Ujú. No sé cuándo debería de ir a terapia o no. Y no sé si por este caso, ¿no? Déjame hacer la pregunta más amplia. Primero, yo sé que todos los psicólogos recomiendan ir a terapia, entonces, ¿nos podrías explicar primero para qué sirve una terapia, ¿no? Porque está siempre ay, es que la gente está loca, ¿no? Y por eso va, ¿no? Un poco vamos a desmitificar eso y primero, ¿para qué sirve la terapia? Y ahora sí, ¿en qué momento yo debería pensar en ir a terapia si es por un tema de violencia o no? Ok, bueno, aquí voy a tomar una notita de algo que también quiero retomar acerca de estas nuevas tecnologías, pero pues fíjate que la cuestión de la decisión de la terapia es muy diversa.
Yo creo que ya tengo como 16 años en esto de la clínica y te encuentras situaciones en donde el paciente puede llegar a terapia en una cuestión ya de crisis psicótica, es decir, en donde ya hay una pérdida de la realidad, porque ya está muy mal, porque no, a lo mejor no nada más necesita un psicólogo, sino ayuda multidisciplinaria, porque ya necesita medicación, etcétera. Pero también puedes encontrar a un paciente que llega a terapia porque te dice cosas como, es que no puedo organizar mi agenda y esto me está causando ansiedad y nunca me había sentido así y no me quiero sentir peor. Es decir, cada uno de nosotros va a ir determinando cuál es como su propio límite y cuándo es que necesita llegar. Sin embargo, hay situaciones muy específicas que nos podrían llevar a tomar una decisión. Y creo que la violencia, en cualquiera de sus formas, violencia intrafamiliar, violencia en la escuela, haber pasado por un episodio de violencia, asalto, cualquier cuestión de trauma, tiene que ser algo que debemos de atender inminentemente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar vulnerables para cualquier otra situación. Creo que ahí sí tenemos que atenderlo de manera inmediata. Otra cosa que también tenemos que tomar mucho en cuenta es que ahorita, bueno, ya estamos, entre comillas, un poco acostumbrados a la situación de la pandemia, porque ya tenemos un rato bastante grande viviendo en una crisis de salud. Sin embargo, en mayor o menor medida, a todos nos ha trastocado, desde quienes han vivido pérdidas hasta quienes han atravesado por la enfermedad como tal, o bien han tenido sacudidas económicas, pérdida o cambios de trabajo, cambios de casa, de residencia, etcétera. Es decir, yo he tenido muchísimos pacientes nuevos que han llegado a terapia porque necesitan adaptarse a la condición de vida en pandemia, ¿no? O sea, Okay. este tipo de cosas las tenemos que valorar para saber si necesitamos algunas herramientas para adaptarnos momentáneamente. Yo más bien lo valoraría desde si lo que estoy pasando es una cuestión traumática con la cual no puedo vivir. Algo que sí les recomendaría mucho es que siempre verifiquen que la persona con la que están yendo sí sea un psicólogo, y que vean que tenga referencias previas del trabajo que realiza, ¿no? Eso es Ok, importante. ok, me tocaste un punto y va a ser un paréntesis. Me Ajá, tocaste el punto de la pandemia ajá. y me lleva a una pregunta, porque probablemente en el ámbito de la psicología, no sé si nos imaginábamos que se podían hacer las terapias a distancia. Ujú. ¿Funciona? O sea, ¿funciona? ¿Se puede hacer terapia a distancia? Así como que estamos platicando tú y yo, podríamos tener una sesión. ¿Y qué consideraciones habría que tener, no? O sea, ahorita me estoy imaginando, por ejemplo, que quiero contarte una situación porque me asaltaron, Ujú. pero si estoy en casa y está mi mamá en la cocina y está aquí enfrente de mí, no sé si me puedo sentir como en confianza. Entonces, ¿qué te ha tocado ver? ¿Cómo cambió la terapia, en este caso las terapias Ujú. psicológicas a partir de la pandemia, en tu caso? Fíjate que a mí esta parte de la terapia en línea, por fortuna, digamos que tengo yo una formación de terapia de emergencia que tomé en su tiempo con la Cruz Roja. Entonces, mm, tuve como esa fortuna de tener cierta preparación ya para estas situaciones. Y eso te ayuda mucho, por ejemplo, para terapia por teléfono y todo eso. Okay. Pero los casos que yo había atendido en línea eran pocos porque eran pacientes que estaban en el interior de la República o casos de pacientes que estaban en Canadá, en Estados Unidos o en Centroamérica o en Sudamérica, ¿no? O sea, eran Uh-huh. algunos, no eran tantos. Cuando empieza la pandemia, la verdad es que muchísimos pacientes decidieron no ir a presencial, obviamente, y algunos otros decidieron dejar la terapia hasta que se pudiera tener terapia presencial. Aquellos que la tomaron en línea, no todos contaban con un espacio privado para poder hablar. Entonces tuvimos que hacer algunas adecuaciones. Hubo pacientes que incluso a la fecha toman sus sesiones en su carro, o sea, se van al garage,
y desde su carro toman la terapia. Y parecería que no es posible hacerlo, pero hemos llegado a tener una empatía y un vínculo bastante bueno, porque tengo algunos pacientes a los que he conocido a lo mejor en el último mes y hemos tenido avances muy significativos. Yo estoy muy contenta porque incluso yo estaba un poco escéptica, pero he tenido que implementar y desarrollar algunas herramientas, por ejemplo, audiovisuales y muchas lecturas y mucho trabajar con ellos, con los audios y con muchas cosas que en la terapia presencial no hacemos, pero ha sido muy nutriente. O sea, la verdad es que yo tuve que ingeniármelas. Creo que todos los psicólogos lo hemos hecho así, pero ha sido muy bueno. Para mí también como profesionista y creo que para todos los profesionales de la salud fue muy difícil porque fue trabajar en un tema para el que tampoco nosotros estábamos preparados y fue ir con nuestros respectivos profesionales de la salud para recibir también ayuda, ¿no? Y capacitarnos, porque afortunadamente muy rápido salieron guías, por ejemplo, del Instituto Nacional de Psiquiatría, de cómo ayudar a los pacientes ante el COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos tuvimos que poner a formarnos y a buscar algunas maneras para ayudar a los pacientes, tanto presencial como en línea. Pero la verdad es Digamos que cada médico, o más bien cada psicólogo, tiene que a lo mejor darle las indicaciones en qué es lo que puede ser mejor, ¿no? A lo mejor, como tú dices, sí te recomiendo que vayas a un auto y te encierres ahí, o enciérrate bien en el baño y prendas la regadera. exacto. No sé, alguna recomendación, o a lo mejor no hay problema, hoy puedes estar en un lugar abierto y con las Ajá. personas que estén. Tenía algunos pacientes, por ejemplo, que tenían, perdón que te interrumpa, que lo hacían en la azotea, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a la azotea o tengo un parque a una calle de mi casa y ahí tengo buena conexión, es un lugar abierto y ahí me siento seguro o segura. O sea, tuvimos que adaptarlo hasta que ellos se sintieron eventualmente seguros ya para trasladarse al consultorio. Entonces, Ok. pero ha sido una experiencia maravillosa también y que el uso de la tecnología nos ha permitido avanzar en términos de salud mental. Ok, interesante. Ahora sí, volviéndome o regresándome al tema de la violencia en línea y los niños que pueden llegar a terapia, ¿cómo es una terapia en la que se abordan estos temas de cyberbullying? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que se hace? Pero, tal vez me pienso en un papá que nos dice, oye, ¿y cuántas veces tiene que ir? Claro. Bueno, pues depende de la situación. Fíjate, ahorita que hablabas de las diferentes pues, plataformas en donde puede llegar a pasar, me acordaba específicamente de un caso que no fue como tal cyberbullying, fue una situación, por ejemplo, en donde también podemos encontrar contenidos de alto impacto que supuestamente una plataforma como TikTok cuida, entre comillas, los contenidos que tiene, pero hace unos meses me llegó a mí una niña de 7 años que no podía ya dormir, que tenía llanto incontrolable, con una ansiedad severa. Sus papás son papás muy, muy cuidadosos con la niña, tienen restricciones para lo que ve, están constantemente hablando con la niña. La niña fue mi paciente mucho tiempo, o sea, es una familia muy cuidadosa. Pero la niña no se atrevía a decirles qué era lo que había visto en TikTok porque le daba vergüenza. Ajá. Entonces, bueno, ya me la llevan a mí. La niña dice que vio un contenido de tipo sexual en TikTok. No sabía describirlo bien, porque su edad no le daba como las palabras adecuadas para describirlo. Sin embargo, bueno, se le tuvo a ella que dar una serie no fueron muchas sesiones, trabajamos solamente 3 sesiones para prevención del abuso sexual y para una reestructuración de la cognición sobre lo que ella había visto. ¿No? Porque ella ya llevaba un proceso anterior y porque en casa no hay riesgos y demás. Más bien era como para quitar toda esta información errónea que ella pudo haber tenido a partir de esos segundos a los que estuvo expuesta de este contenido distorsionado. Entonces, sí, o sea, realmente aunque tengamos a los niños muy cuidados, de repente puede filtrarse algo y tenemos ahí complicaciones. Ahora,
Algo que también he observado en terapia, y esto tiene mucho que ver ya con casos más específicos, por ejemplo, que tendrían que ver con patologías ya de distorsión de la personalidad, que podría ser una cuestión ya más seria o ya más psiquiátrica, es en donde hay muchas personas que ya específicamente tienen socialización vía red, ¿no? O sea, esto no, o sea, no es malo que, y sobre todo en pandemia, que socialicemos y que nuestro mundo sea vía red, pero hay casos en donde la situación se va ya absoluta y totalmente a la red y en donde ya no conozco absolutamente a nadie y donde tengo idealizada totalmente a las personas que conozco, entre comillas, de la red y que ni siquiera nunca los he visto en persona, tal vez ni siquiera por videollamada, y que ya sufro, lloro y me angustio yo y tengo miedo al abandono por estas personas que he idealizado y que tal vez son amigos de 2, 3 años, pero que son mi círculo social y solamente de esas personas me rodeo en mi vida. Ajá. Sí, hay varios casos que tengo también de ese tipo y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que tratar de llevar al paciente a que también, perdón, a que también socialice en la vida real, ¿no? O sea, Okay. a que desarrolle herramientas para lograr tener contacto social. Esto de alguna manera es diferente a el hecho de que yo tenga ahora sí que un influencer, ¿no? Estos generadores de contenidos que tienen miles de seguidores y que voy a decir, a lo mejor en el pasado, si salía en la televisión Scarlett Johansson, yo desarrollaba mi amor platónico, y el día que Scarlett Johansson se casaba y me enteraba en la noticia, en espectáculos que se casaba, pues se rompía mi corazoncito, ¿no? Pero de alguna manera, esos son muy a gran escala y como que tal vez mi mente sabía que eso iba a pasar tarde que temprano. Claro, ajá. Lo que te refieres, más bien sucede a menor escala, ¿no? Son amigos que conocí por internet, a quien probablemente idealicé porque siempre vi ciertas fotografías y pude haber pensado que igual era como mi amor platónico, pero donde la consecuencia emocional sí es más grande porque sí creían que había una posibilidad real, tal vez. Exacto, Estamos hablando exacto, de eso. exacto. Y muchas veces ni siquiera tengo la certeza de que esta persona exista, ¿no? Pero además he visto casos así en donde no hablamos como de una relación de pareja imaginaria, sino de un grupo social, ¿no? Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en las comunidades de juego, Uh-huh. ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y, y sobre todo, por ejemplo, me preguntabas de los papás, ¿no? O sea, tampoco irnos a satanizar, porque también de repente esta brecha generacional me agobia, ¿no? De repente tengo a los papás ahí en consulta, pero es que dígame qué puedo hacer para separar a mi hijo de los juegos, porque los juegos son malos, ¿no? No, no son malos ni nada, o sea, también solo hay que trabajar como con esta dinámica de cuánto tiempo están jugando y qué tanto cumplen como con las tareas y cómo les va en el aprovechamiento escolar y eso, pero no, definitivamente no es que sean malos, ya sabemos esta onda de clasificación de juegos y que el ideal se pudiera cumplir con que jugaran adecuados para su edad, ¿no? Pero no es que dejen de jugar, sino también checar cómo está la onda como en la mente, cómo ellos asumen lo que están viviendo y las relaciones que están desarrollando. Porque además, en el mundo sano, también muchas veces conocen a gente muy interesante, con quienes comparten experiencias. O sea, no todos los chicos caen en estos patrones patológicos. Son algunos raros casos, ¿no? O sea, no siempre. Algo que me parece muy preocupante es el uso, por ejemplo, de las redes sociales, de Instagram y de Facebook, para esta cuestión de hacer como, eh, ¿cómo decirlo? Como denuncia como una extensión de los tendederos que se hicieron mucho en las escuelas y en las universidades,
Creo que es bueno que haya una cuestión de apertura y que las chicas y chicos puedan decir qué es lo que les ha pasado. Sin embargo, también me he encontrado con muchos casos en donde no es real la información. He tenido algunos casos de chicos que han sido víctimas de difamación, aunque también he tenido algunos casos de chicas que han sido víctimas de abuso. Entonces, ah, es un tema bastante serio, pero curiosamente me han tocado bastante, bueno, varios chicos que han tenido como esta cuestión en donde se les ha quemado, se ha hecho una exposición social bastante severa, sin una realidad de fondo. Si no Entonces, es bueno. sustento, claro. Sí, yo creo que ahí tenemos siempre que buscar el equilibrio, ¿no? Ujú, Y por un lado, hay quienes siempre van a recomendar que hay que darle credibilidad a la víctima porque ya es bien difícil poder decir que una situación exacto. ocurrió, pero también tratar de revisar los casos. Entonces, sí, sé que es un tema más o menos, bueno, no tan más o menos, sí, sé que Muy es bien. un tema complicado, Ujú, que en algunas escuelas de pronto empieza a perder o puede perder el control de lo que pasa con estudiantes, a los maestros, entre ellos mismos. Y bueno, pues hablemos un poquito del amor en línea, el amor por Internet. Creo que ujú. del amor por Internet podemos revisar varios escenarios, ¿no? El primero que a mí me gusta es que es una industria multimillonaria alrededor del amor por Internet, ¿no? Y hay aplicaciones que han crecido muchísimo como Tinder, eh, que se vendieron como aplicaciones que te pueden ayudar a encontrar el amor de tu vida, a tener un encuentro ocasional para conocer a una persona. También tenemos a lo mejor Facebook, que también agregó esa funcionalidad y que todo el tiempo me está recordando ahí que active esa funcionalidad y que encuentre pareja, y demás, y demás redes, ¿no? Entonces, Ujú. lo primero a lo mejor es, ¿se puede encontrar este enamoramiento o este enamoramiento puede ser real a partir de Internet? Bueno, fíjate que agregando una red social, bueno, una que me gusta su concepto a las que mencionaste, es Bumble, ¿no? O sea, independientemente de si funcione o no, pues esta idea que tienen detrás de cuidar que sea como más el concepto feminista y la historia de la aplicación me parece padre. Que si se puede encontrar o no se puede encontrar, pues yo creo que tengo más de 9,000 expedientes en el consultorio, o yo creo que muchos más. Y de todos esos, creo que tengo 3 parejas que se conocieron por alguna app de esas. Ajá. Y que se consolidaron y que tienen una bonita relación. Solamente, ¿no? O sea, de todas las que hayan intentado, solo 3 casos de éxito. No creo que sean como un porcentaje muy elevado el que consiga una situación de éxito. Sin embargo, creo que si se lleva a cabo la socialización con, ¿cómo decirlo? Con precaución, en algunos casos se puede utilizar como una buena herramienta para desarrollar como estas habilidades sociales, sobre todo, sabes, utilizando la mensajería en línea. Hay algunos casos de personas que tienen muchísimas dificultades para interactuar hasta en línea. O sea, el hecho de tener como incluso en la pandemia, otra vez me regreso ahí, pero el aislamiento social llevó a las personas a muchísimo miedo para hablar incluso, ¿no? O sea, y para preguntarse cómo voy a salir, cómo voy a hablar con alguien. Y aquellas personas, por ejemplo, ya con rasgos de timidez o de evitación social, se les acentuaron todavía más. Y el uso de ese tipo de apps les sirvió mucho para volver a tener como una apertura hacia la socialización. Si bien no en persona, porque por lo menos se les recomendaba, ok, no conozcas a la persona físicamente, llévalo a una plática por videollamada, ajá, porque no sabes
quién es, porque no tenemos vacunas, por muchos riesgos. Pero vamos a tratar de entablar una conversación. Y entonces las personas intentaban hacer eso. Y a lo mejor ya cuando pasó el tiempo, llegó la vacunación y ya se sintieron más seguros, empezaron a socializar con personas en la vida real. Creo que en algunas ocasiones puede ser exitoso. Yo recuerdo que regresando en el tiempo, como tú lo mencionabas, hace mucho estaban los chats estos, las comunidades de chat, y mucha gente encontraba parejas en ese sentido. Yo tuve algunos profesores hace tiempo que incluso se casaron conociendo a su pareja por chat, ¿no? O sea, creo que sí se puede lograr, no es cuestión de imposible. Sin embargo, como en todo, o sea, sabemos que la realidad y el mundo en línea son exactamente lo mismo, tener los mismos cuidados, llevar las cosas con calma, conocer a la persona poco a poco y sobre todo una parte fundamental, la idealización, ¿no? O sea, algo que la gente hace mucho es rellenar a nivel mental con expectativas de lo que cree que la otra persona es. Y entonces ese es el riesgo más grande que se tiene a través de estas apps. Ajá. Además de que la mayor parte de las personas, como tú lo decías, buscan un encuentro casual más que una relación a largo plazo. A largo plazo. Puede ser que también en este proceso siempre queremos mostrarnos, ¿no? Lo mejor de nosotros. Y cuando publicamos en las redes, cuando hablamos en las redes, de verdad queremos mostrar lo mejor que vivimos, ¿no? Quiero mostrar mi mejor desayuno, mi mejor fotografía. Realmente no me voy a levantar y todo despeinado y con la cara de recién despierto y me voy a tomar una foto y la voy a subir así, ¿no? O sea, como hay algunos videos por ahí corriendo donde alguien va y se lava la cara y luego se mete a la cama para no verse tan mal. Yo creo que eso es algo que no deberíamos de perder de vista, ¿no? Que las cosas que posiblemente pasan en Internet de alguna manera no son 100% la persona. A eso le sumamos lo que dices de nuestra mente va a llenar ciertos vacíos de lo que no conocemos y nos puede hacer pensar que la persona es perfecta, ¿no? Como si, venga, si nos sucede en la vida real, que tienes a tu novia, novio y sientes que es perfecto, perfecta, y de pronto todo el mundo te dice, no, es que fíjate que tiene esto, ¿no? Es que velo, es bien mal hablado, no, no es cierto, eres perfecto, hasta que un día, ¡pum!, te cae el 20, ¿no? No sé si es por ser mal hablado o no, pero la razón por la que sea, te cae el 20 y dices, wow, no era lo que yo creía, pues en Internet habría que hacerlo con más cuidado. Ahorita me llamó quise o pensé en los problemas que suele tener una pareja, ¿no? Que se pelean, ¿no? Y se dicen cosas, o situaciones de violencia en el noviazgo. Estas situaciones de violencia en el noviazgo se manifiestan igual en el mundo en línea. ¿Hay a lo mejor alguna variante, algo diferente ahí? Ay, creo que hay cuestiones bien intensas, ¿no? En el mundo en línea y ahí es donde hay que tener un montón de cuidado. Por ejemplo, bueno, ahorita ya tenemos un poco más avanzadas las leyes acerca de la privacidad en cuanto a imágenes de contenido sexual, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado justamente por eso, porque en un arranque de enojo, pues los novios pueden subir contenidos sexuales o compartir contenidos sexuales, hay que tener mucho cuidado. Y también, pues, la violencia en línea, o sea, desde el te bloqueo, te desbloqueo, sí genera como mucha incertidumbre en las personas, ¿no? El stalkear al otro, el empezar a tratar de limitar cosas, el cierra tu perfil, el bórrame todo este contenido. O sea, híjole, yo he visto cada situación, ¿no? O sea, y no nada más en adolescentes, ¿no? En parejas tal vez que ya tienen mucho tiempo, en adultos,
no me gusta que sigas a estas personas que hacen cosplay porque están muy atrevidas, o los chavos, o los esposos, o ¿por qué me sigues a estos cuates? De repente es como demasiado intrusivo, creo yo, porque debería de haber un respeto, porque es tu red social, porque es lo que estás viendo, porque es tu mundo personal. Sin embargo, se permiten en algunas relaciones demasiado control. O sea, ahí tendríamos que tener una observación de que es violencia en la pareja, ¿no? O sea, Ok. no deja de ser violencia, no deja de ser control, no deja de llevarlos a la codependencia y eso tendría que hablarse desde el principio y poner límites. Sin embargo, o sea, esto de bórrame a tus amigas o bórrame a tus amigos o con quién estás hablando o estarte checando las notificaciones, o sea, todo eso no debería de ser, pero no permiten, y entonces permites una, y entonces el otro te permite otra, y se convierte en una guerra. Y si no hay confianza, entonces no hay relación. Tendríamos que poner altos desde el principio. Por ejemplo, estas parejas que se dan las contraseñas de todo. Eso no debe, o sea, más que confianza, me suena a invasión, ¿no? O sea, Fíjate, pero me haces pensar hasta dónde, ¿no? A ver, primero, yo sí soy de la opinión de que las contraseñas son personales y no hay razón para que las compartas con nadie. Sí sí, creo en eso, pero sí. hay momentos en la vida que me han hecho reflexionar, como el momento en cuando alguien fallece, Bueno, ¿no? Y que me hace pensar, bueno, es que si alguien hubiera sabido mi contraseña o de esa persona, pues hubiera podido cancelar su perfil, hubiera podido resolver otras cosas, pero efectivamente te abre la puerta a cosas que a lo mejor no querías ver, ¿no? O sea, le voy a cancelar el perfil de Facebook, pues de pronto me gana la curiosidad y voy a ver quién le escribía, ¿no? Y te enteras de algo que a lo mejor no querías enterarte completamente. ajá, Eh, dijiste una palabra que me gustó mucho, que es la palabra control, ¿no? Cuando alguien ujú, busca ejercer control sobre ti. Y ujú. probablemente ahí está la clave en lo que pasa en el mundo en línea, aunque la relación se lleva 100% en línea, cuando tratan de controlar algo, ¿no? De decirte, borra aquí, pásame esta clave, pásame esto, como que empiezan a decir lo que tienes que hacer. Creo que puede ser una buena medida. Una cosa que a mí me llama mucho la atención en el amor que vivimos en Internet es el estatus que nos puede aparecer, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que dice soltero, casado, en una relación, ay, se me fue la última, cuando no estás en una relación, complicado, es complicado. Ajá, ajá. Esa, esa frase, ese estatus, probablemente un adolescente, cuando la persona con la que sale le cambia el estatus de en una relación a es complicado, simplemente lo cambia a soltero y lo hace por molestar o lo hace porque así es la situación. Me ha tocado ver a lo mejor algún papá que dice, es que exageras, o sea, ay, nomás lo cambié en Facebook, exageras, ya mañana hablas con él. ¿Por qué, por qué un papá debería ponerle un poco más de importancia a esa situación y no solo tomarlo como un, ah, estás exagerando? Ujú. Yo creo que en general los papás, y no nada más de ahorita, yo creo que de toda la vida, tienden a invalidar las emociones de sus hijos. Y esto es porque siempre sentir, tener una emoción, ha sido visto como señal de debilidad, ¿no? O sea, si te enojas, pierdes. Si lloras, eres débil. Si estás triste, peor, ¿no? O sea, eh, si estás feliz y brincas y te exaltas y todo el mundo dice, ay, cálmate, cálmate, cálmate. O sea, tener emociones es mal visto. Entonces, se invalida lo que sientes, siempre. Ahora, afortunadamente, justamente estaba platicando eso el otro día con una colega, que la mayor parte de nuestra población estará entre los 25 y 30 años, o Ujú. sea, con un rango de edad o sea, desde niños hasta personas de 45 más o menos,
Algunas personas más grandes, pero la gente muy joven está acudiendo a terapia. Ajá. Y muchos chicos de 16, 19 años están pidiendo ir, a pesar de que sus papás invaliden lo que sienten, ¿no? A pesar de que les digan, eso no es importante, o la típica frase que utiliza mucha gente de, yo no creo en la terapia, cuando no somos una religión, ¿no? O sea, los psicólogos no somos sacerdotes o algo así. Entonces, pues lo invalidan justamente porque es más fácil no verlo, ¿no? O sea, si no veo que está sufriendo, no está pasando. Ok. Entonces, un poco eso. Y porque se les olvida que todos ellos también vivieron algún amor adolescente que les rompió el corazón, ¿no? O sea, es más fácil hacer como que a ellos no les pasó. Es Una más fácil. invitación a reflexionar y recordar su juventud. Exacto, o sea, porque ahora tal vez les duele más si la amante, la novia o la esposa les hace algo, ahora sí es importante, ¿no? O sea, es mucha falta de empatía, ¿no? O sea, finalmente, pero creo que ahora los chicos tienen muchas más herramientas para defenderse, porque esa es la parte buena de la tecnología, así como te puedes meter a la red para ver cosas de risa, de humor o cosas negativas, también te puedes meter a leer acerca de autoayuda y hasta recibir atención psicológica en línea, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo muchos chicos que ya llegan con mucha información acerca de, yo creo que tengo tal padecimiento porque tengo esta sintomatología, ¿no? Y dices, oh, bastante cerca de tu diagnóstico. Bueno, también hay que tener como cuidado en eso, ¿no? Claro que Porque sí, claro, tienen que ir con un especialista, pero a lo que me refiero es, leen, ¿no? O sea, ya claro. no llegan como tan fuera de contexto y se quieren informar y quieren hacer cambios. Eso es lo bonito, ¿no? O sea, ya no es estar tan fuera de las emociones y tan fuera de, pues, del crecimiento personal. Ujú. Ahí va. Sí, yo creo que vamos aprendiendo. Yo te lo preguntaba porque sí, me ha tocado verlo como que los papás tal cual les dicen, es que, pues es que hay, exageras. Ujú, Coincido en que puede ser esa invalidación, ese no querer verlo, pero ujú, pues sí es una llamada a no ignorarlo, ¿no? Que no parezca importante para nosotros, significa que no es importante para nuestras hijas o para nuestros hijos, y que no es un tema de propiamente de edad, ¿no? Porque a lo mejor exacto. es adolescente o a lo mejor ya está en sus 30 o a lo mejor ya está en sus 40 años. Bueno, estamos llegando a nuestro fin, al final de esto. Y dentro de las cosas que pasan en el mundo del amor por internet, siempre está la posibilidad de que platiques con alguien que no es lo que aparenta, ¿no? Que yo Ujú, puedo tener 15 y de pronto estoy hablando con una persona de 30, 40, 50 años que dice tener mi misma edad. Estoy ujú. hablando con un hombre y resulta que es una mujer o viceversa. Este, hay algo que tal vez pudiéramos como identificar para que nos ayude a saber, oye, acá algo no es normal, ¿no? No está bien, como Ujú. para estos casos. Ok, bueno, pues yo creo que quienes llegan a navegar en estas apps de citas, creo que ahí sí nos toca como esta responsabilidad, en primera, de reportar perfiles que sí se vean como de chicos, de gente muy pequeña, en primera. En segunda, con esto que mencionas, que es el grooming, que ya lo hemos venido viendo mucho tiempo cuando me tocó trabajar contigo y que estuvimos ahí en colaboración en ese entonces con la PFP, me acuerdo, y con otras instituciones veíamos muchos casos de grooming. Y a mí en lo personal, hace poquito me tocó un caso de una chica que estuvo secuestrada 4 años con su agresor, ¿no? O sea, ahorita la tengo en tratamiento precisamente porque estuvo en una situación de ese tipo. Entonces, aquí tengo también un caso de una mamá que se da cuenta que su hija de 15 años está hablando con alguien que aparentemente es mayor de edad, mucho mayor que ella,
Y bueno, pues acude a terapia, lleva a la chica y entonces la misma chica pues señala que ella siente como atracción por personas mucho más grandes y que aunque los perfiles parezcan jóvenes, a ella le llaman la atención personas más grandes. Hay que trabajar llevando a los chicos a terapia, hablando mucho con ellos, poniendo atención en lo que hacen, con quién salen, ¿no? O sea, aunque a veces se nos dificulta mucho la comunicación, pero podemos prevenir una cuestión de trata, una cuestión de secuestro. La verdad es que yo me asombro porque en estos últimos años he tenido que llamar a la policía 4 veces a mi consultorio para que me apoyen en casos en donde hay trata, ¿no? O sea, y uno pensaría que eso no pasaría tan frecuentemente, ¿no? Pero sucede. Siempre podemos pensar si en nuestro caso o en tu caso con tu consultorio, finalmente hay un grupo limitado de personas, ¿no? Porque no puedes atender a los 120 millones de mexicanos No. y ocurren algunos incidentes, pues, ¿qué puede pasar con las personas que, como dices, están de acuerdo en la terapia? Entonces, pues sí, creo que recae en lo mismo, ¿no? De buscar ayuda, ¿no? De tratar de no callarlo. Y efectivamente, si identificamos a una persona que es no apta en la edad para la cual a lo mejor está diseñada la aplicación, reportarla, ¿no? Si veo y me cambia todas, ¿no? Una como Facebook o TikTok, la edad debería de ser a partir de los 13 años de edad, y veo que hay alguien menor, pues tal vez debería de ejecutar algún tipo de reporte, ¿no? Pues, para prevenir que caigan o en ciertos contenidos o caigan en algún engaño o en otros casos, a lo mejor que no sean víctimas de algún tipo de explotación, ¿no? Ya sea porque puede ser algún tipo de explotación sexual, como lo decías ahorita, puede ser explotación de otra naturaleza. Bueno, pues estamos justo en tiempo. No me queda más que darte las gracias, Cintia. ¿Hay algo más que quieras contarnos, comentarnos? Creo que es todo. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Un placer volverte a ver. Gracias. Me encantó platicar contigo. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Vamos a darle las gracias y los esperamos en la siguiente sesión de Café con Hackers. No se la pierdan.